Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno estar aquí en la casa del Señor una vez más. Y les felicito por haber levantado en medio de este frío para estar aquí en esta mañana, donde vamos a sentir el calor de su Santo Espíritu y vamos a tener un banquete de parte de Él. ¿Estamos preparados para ese banquete? Amén, amén, amén. Una bienvenida muy especial a los que están acompañándonos por las redes sociales. Espero que queden con nosotros, espero que disfruten lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Bueno, ustedes han estado siguiendo y hoy estamos en paso 4 y de pronto usted está diciendo, no, pero eso tan despacio. Pues estamos tratando de hacer las cosas muy bien hechicitas y queremos que cada uno de nosotros profundice bien en cada tema. Y espero que todos durante la semana están trabajando el paso que corresponde. Y la semana pasada obviamente fue el paso 3. Entonces estábamos todos pensando en las personas que Dios ponía en nuestros corazones para perdonar. Y a medida que vamos entregando esa mochila que tenemos en la espalda al Señor, las cosas van cambiando y vamos sintiendo más y más livianos. Y entendemos de que el reino de Dios funciona por principios. Y el principio importante es el principio de la libertad. Y recordemos, mis hermanos, que la libertad no es que soy libre para hacer lo que yo quiero, es que soy libre para hacer lo que Él quiere. Entonces, esto es lo que estamos haciendo y estamos ya vamos como en la mitad. Estamos aprendiendo a dejar atrás todo lo que no nos dejaba vivir y disfrutar esa libertad. Y esto, mis hermanos, es un cambio de vida. No estamos haciendo esto para seguir igual, porque si lo estamos haciendo para seguir igual, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Estamos haciendo esto para que podamos vivir y disfrutar ese principio tan importante que es la libertad en Cristo. Porque la libertad en Cristo es una libertad muy diferente a la libertad en este mundo. Recuerda que hablamos de esto, que la libertad en este mundo es que yo puedo hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, lo que me conviene. Yo decido entre lo bueno y lo malo. Pero la libertad en Cristo es que yo decido seguir a Cristo. Lo que Él diga, como Él diga, cuando Él diga, y yo sigo a Él porque yo lo amo y porque Él me amó primero. Entonces, hoy estamos en el paso 4. Todos tenemos paso 4, ¿cierto que sí? Ok. Y paso 4 tiene un título que de pronto uno dice, sumiso, ¿qué es sumisión contra qué? La rebeldía, algo así, que dice, a ver, vamos a mirar, a ver. La rebeldía frente a la sumisión. Y cuando yo miré eso, yo dije, pero eso es un tema fuerte. Es muy cortico, pero es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la rebeldía, por un lado, está en todos nuestros corazones, pero también está alrededor de nosotros, donde quiera que vivimos, hay rebeldía. ¿Y por qué hay rebeldía? Porque hay abuso de autoridad. Y vamos a mirar, pues vamos a recordar un poco de la historia de Colombia. El pueblo indígena. En los pueblos indígenas hay mucho abuso de autoridad. Y de pronto en esa sociedad hay mucha rebeldía pasiva, porque son dominados, manipulados. Y el pena de muerte si usted no hacía lo que no hace, lo que el cabildo o el jefe dice, pena de muerte. Después llegan los conquistadores.
¿Cómo llegan los conquistadores? Usted sabe más historia colombiana que yo, obviamente. Pero las 4 cositas que yo sé de la historia es suficiente para entender el abuso de autoridad tan horrible. Llegan a conquistar con avaricia, con crueldad, con sometimiento, a acabar con todo lo que ellos conocían, a matar y a dominar. Y eso, ahí sembró la rebeldía, así sucesivamente. Y la historia de Colombia es una historia de abuso de autoridad. Y donde hay abuso de autoridad, hay rebeldía. Pensemos en los grupos como la guerrilla, como la FARC, como el M-19, todos esos grupos, y nosotros pues sabemos ya mucho de eso. ¿Dónde nació todo esto? Pienso y siempre he pensado que eso nació en la violencia. Los muchachos de la M-19 eran niños en los años 50 y ellos vieron sus padres masacrados. Ellos vieron sus fincas arrebatadas y en ellos se les sembró la rebeldía. Entonces ya se levantan en armas y ya piensan que ellos pueden superar lo que hicieron sus ancestros o lo que les pasó a sus ancestros. Pero todo ha sido un gran fracaso. Entonces, por un lado tenemos el abuso de la autoridad y por otro lado tenemos la rebeldía. Y justificamos nuestra rebeldía por el abuso de autoridad. Entonces nosotros decimos, pues yo ¿por qué tengo que obedecer a un gobierno corrupto? ¿Yo por qué tengo que obedecer a unos padres maltratadores? ¿Yo por qué tengo que obedecer a un jefe abusivo? No. Y por cualquier lado que miramos, justificamos la rebeldía que hay en nuestro corazón. Entonces yo estaba al principio de semana pensando en todo esto y yo decía, ¿cómo vamos a dar? Yo le decía al Señor, ¿cómo vamos a dar este tema? Porque la rebeldía se justifica a través del abuso de autoridad. Y los que abusen de la autoridad abusan de la autoridad porque tienen rebeldía también en sus corazones. Entonces, ¿por dónde vamos a dar este tema? Vamos a decir a todo el mundo, ustedes son rebeldes, yo soy rebelde, tienen que someterse. Yo dije, no. Estaba por ahí en la casa cuando a mí se me salió algo. Y yo le dije al Señor, bueno, Señor, la autoridad al fin y al cabo fue idea tuya. Tú creaste la autoridad. Entonces, me vas a mostrar cómo es. Entonces, de esa pregunta que le hice al Señor, o lo que yo le dije a Él, nace el tema de hoy. Y el tema de hoy habla del principio de autoridad en el reino de Dios. Y vamos a entender una cosa muy, muy libertadora, y yo he tenido una semana fascinante con este tema. Porque yo no puedo dar un estudio que aumenta la rebeldía. Y tampoco puedo decir que la rebeldía es justificable por el abuso de autoridad, porque abuso de autoridad sí hay. Y todos justificamos nuestra rebeldía por el abuso de autoridad. Entonces, el principio de autoridad en el reino de Dios. Y recordamos que el reino de Dios se mueve por principios. El principio de la libertad ya hemos hablado. El principio de la dirección, un gobierno de dirección. La autoridad de Dios es una autoridad de dirección. Es una autoridad absoluta.
es una autoridad eterna. Es algo diferente a lo que conocemos en este mundo. Entonces, ¿cómo es la autoridad, el principio de la autoridad en el reino de Dios? Y eso es lo que nos va a liberar de lo que vivimos en este mundo, tanto la rebeldía que hay en nuestro corazón como el abuso de autoridad. Bueno, siguiente por favor. Bueno, entonces Dios es la máxima autoridad. En el reino de Dios no hay democracia. Dios es la máxima autoridad. Y tenemos que entender que Dios es infinitamente bueno. No estamos pensando en una autoridad caprichosa que hoy amaneció de mal genio y acabó con todo el mundo y mañana amaneció de buen genio y consiente a todo el mundo. No, Él no cambia. Dios es absolutamente bueno. Ok. Todas las demás autoridades en el cielo y en la tierra son delegadas. ¿Delegadas por quién? Por Dios, para operar bajo la dirección de Dios. Dios es la autoridad máxima y de ahí en adelante son autoridades delegadas. ¿Qué quiere decir delegada? Por ejemplo, el embajador de un país, pongámosle un ejemplo, el embajador de los Estados Unidos aquí en Colombia. Él es una autoridad delegada por el presidente de los Estados Unidos. Él tiene que hablar, tiene que hacer, tiene que actuar bajo la dirección ¿de quién? Estados Unidos. Él empieza a hablar otra cosa y lo van pidiendo la carta de renuncia. ¿Por qué? Porque él tiene que cumplir su función. En el reino de Dios, Dios delega la autoridad para que eso se funcione y opera bajo la dirección de Él, solo bajo la dirección de Él. O sea, la autoridad no se puede actuar independientemente de Él. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a entender que en el reino de Dios había alguien que no operó bajo esa autoridad. ¿Quién fue el que no operó bajo esa autoridad? ¿Cómo se llama? Satanás. En ese tiempo él se llamaba Luzbel. ¿Y él qué decía? No, ¿cómo así? Yo soy el más bonito, yo soy el más lindo, pues que me adoren a mí. Entonces él violó todos los principios del reino de Dios. Violó el principio de autoridad, violó el principio de libertad, violó el principio de adoración, de relación, de todo. Entonces, él violando esos principios, ese principio de autoridad, porque él tomó la autoridad para él que lo obedecieran a él bajo sus propios conceptos, no bajo la autoridad delegada de Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar con él? ¿Dios qué hizo con él? Tenía que salir, porque las cosas de Dios son absolutas. Absolutas. Bueno, después vamos a mirar en Génesis 1:26, por favor. Y Dios crea a Adán y Eva. Y Adán y Eva les entrega autoridad bajo el principio del reino de Dios. Vamos a ver cómo es. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios le entrega, delega la autoridad a ¿quiénes? Adán y Eva. ¿Sobre qué? Sobre toda la creación. Toda la creación, los animales, las bestias, las plantas, la tierra, quedó bajo la autoridad
delegada por Dios a Adán. O sea, ahí está, ya vamos en el principio. Ya vamos como Dios ha manejado siempre la autoridad. Autoridad delegada por Él, solamente por Él. Bueno, usted dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todo esto? Porque nosotros no estamos viviendo esto hoy en día, ¿cierto que no? ¿O sí? Todas las autoridades, todas las autoridades del mundo están dejando dirigir por Dios. Para nada. ¿Qué pasó? Pues yo creo que nosotros sabemos qué fue lo que pasó. Adán, muy campante, ¿qué hizo? Entregó la autoridad que Dios le había dado. ¿A quién? A Eva, no. ¿A quién? ¿Al enemigo? Le fue entregando todo a Satanás y sus demonios. Entonces, inmediatamente que Adán y Eva pecan, ¿qué ocurre? Toda la creación cae y queda en manos de Satanás. Y Satanás dice, esto es mío. Y él le dijo a Jesús, esto es mío, adóreme. ¿Se acuerdan? Pero sí, era de él, pero no era de él, obvio. Porque Satanás habla, ¿se acuerda que él habla mentiras a medias? Entonces él toma la autoridad. Y entonces el mundo entero queda bajo el dominio ¿de quién? Del enemigo. ¿Ya sabe qué pasó con la autoridad? ¿Ya sabe por qué tenemos tanto abuso de autoridad? ¿Ya sabe por qué todo este mundo está como está? Porque el mundo entero está bajo el dominio de las tinieblas. Lo hablamos como hace 3 o 4 semanas. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Nosotros como hijos de Dios, entonces, ya que esto está vuelto una melodía, no importa. Sí importa. Importa tanto que hay una maravillosa noticia para nosotros. Y se encuentra en Mateo 28, 18 y 19. Miren a ver qué ven. Vamos a leerlo. Jesús se acercó entonces a ellos, está hablando con sus discípulos, ¿sí? Y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Siga. 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Lo están entendiendo? ¿Quién arrebató esa autoridad de Satanás? ¿Quién bajó hasta el Seol y le quitó las llaves? ¿Quién fue? Y esa autoridad fue delegada ¿por quién? Por Dios. Y Él ganó la máxima autoridad. El que tiene la autoridad ahora no es un gobierno corrupto, no es un jefe abusivo, no son unos padres maltratadores, sino es Jesús. La palabra lo dice. ¿Cierto que eso es un gran consuelo? Cuando yo vi eso, yo dije, wow, cosas que uno sabe, pero como que no se encajan como Dios quiere que encajen. Entonces, la autoridad de Jesús. Y yo como discípulo, 19, por tanto, como yo soy, Jesús está diciendo a sus discípulos, como yo soy la autoridad máxima, porque Él es la autoridad máxima, Jesús, muerto y resucitado y a la diestra del Padre, Él delega la autoridad ¿a quién? A mí.
para poder operar bajo el principio del reino de Dios. Es que somos hijos de Dios. Tenemos otros recursos, hermanos. Esto es nuestro recurso, esto es nuestro tesoro. Nosotros no tenemos que vivir en este círculo vicioso de gobiernos abusivos, jefes abusivos, padres maltratadores, la rebeldía. No, ya salimos de eso. Somos libres. ¿Por qué? Porque tenemos un rey. ¿Y qué dice aquí? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos envió con la autoridad que Él, como máxima autoridad, nos delegó a nosotros. Pero recuerda que eso es una autoridad delegada. Y es tener una autoridad delegada, es que tenemos un referente, y ese referente siempre tiene que ser el Señor. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con nosotros en un mundo como el mundo que vivimos? Mire la historia del país que usted quiera. Rebeldía, y eso va aumentando, eso va en aumento. Entonces, yo quiero levantar la mirada de nosotros en esta mañana para que entendemos de que yo tengo el privilegio de pertenecer al reino de Dios porque yo soy nacida de Dios. Tengo un recurso que no está en este mundo, porque en este mundo estamos limitados a ese círculo vicioso de rebeldía y autoridad abusiva. Nosotros somos libres de eso. ¿Libres para qué? Para manejar la autoridad y manejar la sumisión bajo el principio del reino de Dios. Bueno, entonces usted dice, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que Dios nos manda, y nosotros lo sabemos, nos manda a obedecer las autoridades en este mundo. ¿Por qué soy libre para hacerlo? Porque yo no obedezco las autoridades por lo que ellos son. Yo no obedezco a mis padres por lo que ellos son. Yo no obedezco al gobierno y a la policía y a la ley por lo que ellos son. No, es porque mi autoridad me dice que lo haga. Y si lo hago bajo la autoridad de Cristo, si lo hago bajo los principios del reino de Dios, ¿sabe qué? Tengo el respaldo del reino de Dios. Digamos que estamos en una situación gubernamental que no nos parece. Ok. A algunos les gustará, otros no les gustará, a algunos les parece, otros no les parece. Eso es de ahí. ¿Por qué obedezco la ley? Porque la policía no comete errores. Obedezco la ley porque todos ellos son buenos y están operando bajo la dirección de Dios. No. Yo obedezco por principio. ¿Principio de qué? Del reino de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿No les parece muy liberador esto? ¿No les parece muy espectacular? Yo estoy muy contenta con esto. Porque me llegó la revelación y yo empecé a decir, entonces, yo no tengo que tener rebeldía en mi corazón. Es que yo obedezco a mi jefe, aunque yo sé que es abusivo, aunque sé que él es una persona avara, aunque sea que es corrupto, yo hago lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Hacerlo por principio
no porque me toca. Y si no lo hace, entonces Dios me va a castigar. Es que Dios me quiere bendecir. Dios me manda a obedecer a mis padres, no porque ellos sean buenos, sino por principio del reino de Dios. Y Dios desea grandemente que usted y yo entremos en esta visión en el día de hoy. Todos hemos tenido padres que se han equivocado. Y las equivocaciones de ellos han sembrado en nosotros la rebeldía. Todos hemos estado en situaciones injustas de parte de jefes, de parte de otras personas, de parte de situaciones gubernamentales. Sí, son injustas. Y esto hace que la rebeldía siembre en mi corazón. Pero yo no puedo mirar a ellos. ¿A quién tengo que mirar? ¿O a quién me invita Dios a mirar? A Jesús, mi autoridad. Y Él me quiere bendecir. Entonces, cuando yo opero bajo los principios del reino de Dios, entro en bendición. Cuando yo obedezco a mis padres, aunque yo sé que ellos se equivocan, recibo el respaldo y abro la puerta para que Dios obre en la vida de ellos y en mi vida y me respalda a mí, aunque no estoy de acuerdo. Dios no nos manda a estar de acuerdo. Fue muy liberador para mí el año pasado. ¿Cuándo fue el paro? No me acuerdo si el año pasado o antepasado, como el tiempo pasa tan rápido, ¿cierto? Pero cuando hubo el paro aquí, que no podíamos comprar ni papas y todo eso, entonces yo me puse a pensar, yo dije, uy, muy horrible, nunca habíamos vivido una situación de esas. Y Dios me mostró, usted no tiene que estar de acuerdo, simplemente orar por ellos. Eso es principio de ¿qué? De reino. Orar por ellos es principio de reino. Obedecerles a ellos es principio de reino. Y si la iglesia entera viviéramos en este principio, ¿qué pasaría en nuestros países? No sé si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con el nuevo presidente que va a tomar posesión el 7 de agosto. Independientemente si estamos o no estamos de acuerdo, tenemos que someter. ¿Por qué? Por el principio del reino de Dios. Y Dios nos ha dado el privilegio, con esa autoridad que tenemos delegado de parte de Dios, orar por ese presidente. Y está bien que no esté de acuerdo, eso está muy bien, no tiene que estar de acuerdo, pero Dios me invita a orar, a ejercer los principios del reino de Dios sobre todo lo que me pasa a mi alrededor. Usted de pronto tiene un jefe abusivo, no sé, exigente demasiado, que le invita al Señor. Orar por él, bendecir. Yo no lo voy a bendecir, ¿qué tal? Pero ¿qué es bendecir? Traer la presencia de Dios sobre la vida de él. La única manera que él va a cambiar es si la presencia de Dios viene sobre él. Ok, usted no está de acuerdo con el presidente, la única manera que va a cambiar es si él conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Usted ve a su alrededor personas injustas, es por principio. No sé qué pasa en su hogar, esposo, esposa. Dice, no, pues someterme a él, ¿qué tal? No, usted no se somete a él por lo que él es, usted se somete por principio. Y somos libres para hacerlo. Libres porque tenemos una autoridad, porque toda autoridad me es dado en el cielo y la tierra, y esa autoridad nos la dio a nosotros para ejercerla bajo la dirección de Él. Bueno, mis hermanos, ¿usted qué opina de todo esto? ¿Qué piensan? ¿Cierto que eso es muy liberador? Porque nos quita la mirada de todas esas personas
que abusan de la autoridad. Todas esas personas con quien vivimos, con quien tuvimos que sufrir. No son ellos. Dios no está de acuerdo con nada de eso. No se preocupe, Dios no está de acuerdo. Dios no está manipulando las situaciones en este mundo para que a nosotros nos vaya mal. No. Dios nos está invitando a vivir bajo sus principios. Está bien, no está de acuerdo, pero yo tengo mi rey. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos revele esta verdad, porque esta verdad me va a liberar de muchas situaciones y me va a ayudar aún a perdonar a esas personas abusivas que no hemos sido capaces de perdonar todavía. Y me va a ayudar a entender que yo vivo como hijo de Dios bajo los principios del reino. Yo obedezco por principio, no porque las personas se lo merecen. Vamos a orar, pongamos de pie. Señor, gracias por los principios de tu reino. Gracias que tú, Señor Jesús, a ti te fue dada toda autoridad y tú eres nuestro Rey. Señor, en esta mañana queremos levantar nuestra mirada a ti. Señor, queremos quitar nuestra mirada de las personas abusivas, de todas las cosas que nos han pasado, que han sembrado y han cultivado y han justificado la rebeldía que hay en nuestro corazón. Señor, ya vemos las cosas de otro punto de vista. Ya entendemos de que no tenemos que mirarles a ellos, sino orar por ellos. Y Señor, nos da mucho descanso entender que tú tampoco estás de acuerdo con esos abusos de autoridad. Tú tampoco estás de acuerdo con la injusticia que se vive en los gobiernos. Tú tampoco estás de acuerdo con la injusticia que se vive en los hogares. Tú tampoco estás de acuerdo con las autoridades de este mundo que no te tienen en cuenta. Pero tú sí estás de acuerdo con tus hijos que te miren a ti. Señor, queremos mirarte a ti en esta mañana. Queremos decir, Señor Jesús, tú eres nuestra autoridad. Tú has delegado esa autoridad a nosotros para que la ejercemos aquí en la tierra, pero de la manera tuya, Señor. Señor, queremos aprender a someternos, no por lo que es la gente, no por lo que son y lo que han hecho, sino por el principio, porque tú a través de nosotros obedecer este principio, tú nos vas a bendecir. Señor, queremos entrar hoy en bendición. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.